¿Qué tal amigos de Politiquero? Mi nombre es Cristian. Amigos, por fin los medios nacionales no les queda de otra, pues aparentemente más que reconocer que se equivocaron, que pues crearon una narrativa en contra del gobierno con este rancho de Izaguirre. Por supuesto que no. No van a reconocerlo nunca. Al contrario, ya que se dieron cuenta que todo prácticamente ha sido un montaje por parte pues de alguien, de alguna persona, algún grupo, porque definitivamente publicaron lo que quisieron con tal de infundir este miedo a los mexicanos, con tal de llamar la atención de Estados Unidos para que busque ingresar a nuestro país y combatir al crimen organizado y regresarle el poder a quienes, pues a los conservadores que son los que tanto lloran. Y los propios reporteros de estos periodistas, de sobre todo de Grupo Fórmula, son los que dieron a conocer precisamente que no encontraron nada. Es increíble que toda la narrativa que crearon se les esté cayendo a pedazos. Vean nada más a este reportero de Fórmula, que fue el primero que salió a hablar precisamente de esta visita que hicieron en los campos. No vamos a ponerle hoy a los youtubers, justamente a los propios reporteros de los cuales se agarran estos chayoteros. Buenas tardes, pues precisamente este era uno de los temas en que se tenía en el momento en que íbamos rumbo a este rancho Izaguirre, en donde pues la gente pensaba se iba a encontrar estos crematorios. Sin embargo, esto no fue así, no encontramos absolutamente nada. Bueno, entonces, Juan Antonio Jiménez, me dices que no encontraste estos crematorios que aseguraban que ahí estaban. ¿Visten a las toneladas de madera? No sé, tal vez las instalaciones de gas. Tampoco. Que ahí decían que había, las montañas de ceniza que reportaron, ¿las viste? Nada de eso, no había absolutamente nada de eso, Juan. Bueno, pues Juan Antonio Jiménez, ahí está. Gracias por tu reporte. Como siempre, completísimo, Juan Antonio Jiménez. Con mucho agradecimiento te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Jalisco, hasta Teuchitlán. Evidentemente, amigos, esto causó la molestia de varios periodistas chayoteros como Ciro Gómez Leiva, que pues ahora se queda pensando, bueno, pues cómo le hago ahora para volver a meter esta idea a la gente, pues cómo le llamo. ¿Cómo le llamo a estos supuestos crematorios? La verdad es increíble que sigan aferrados. Ahí es donde uno se da cuenta, amigos, que de verdad estos chayoteros están rotundamente desesperados por tratar de que regrese a toda costa el chayote. Están empecinados en luchar para que en el 2027 le quiten la mayoría calificada a Morena. Pero si de aquí al 27 Morena sigue dando los resultados con las reformas constitucionales necesarias para seguir avanzando, yo no veo posibilidad, francamente, que vayan a pues a crecer. Algo al contrario, las encuestas ahí lo dicen y lo dejan en claro, se están hundiendo cada día más. Así que vean cómo furioso Ciro Gómez Leiva se da cuenta que al final de todo esto le vieron la cara a las propias madres buscadoras, o eso dicen ser. Quiero pensar que en realidad no son madres buscadoras reales las que dieron a conocer precisamente esto del rancho, que incluso estaba prácticamente vacío. Muy interesante cómo se tomó yo vi ya tarde la conferencia Sí. del fiscal. Sí, muy bien, hubo omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco y no lo digo por lo que presentó el fiscal Gertz, pues él hizo su exposición, pero y luego dicen, no, es un campo de exterminio, entonces, ¿qué es un Ciro? lugar ¿Qué es? donde se encuentra tal cantidad de restos, donde no sabemos cuántas personas había, cuántas fueron muertas, asesinadas ahí?
entonces no es un campo de exterminio. Entonces, ¿qué es? ¿A partir de cuántas personas técnicamente se puede considerar un lugar como un campo de exterminio? Preguntas que, por cierto, hace hoy Raimundo Rivapalacio en su columna en el Financiero. La publica hoy en el Financiero, y creo que lo más interesante de todo, será el recorrido que se anuncia para hoy, según entiendo que encabezará el propio fiscal, va a ir el propio fiscal Gertz. Pues es lo que se comentó ayer, porque ayer decía el fiscal, yo les invito a que vayamos y a que estemos ahí. Creo que por eso se ha interpretado, Ciro, que esté el fiscal. Bueno, simplemente... Si no es él, y eso lo podemos preguntar, si va a sí, ser lo él, podemos preguntar ahora, Ciro, en su oficina o su equipo, representantes de funcionarios de la Fiscalía General de la República. Es un recorrido con medios de comunicación, pero hasta donde tenemos entendido también estarán ahí los buscadores. Sí, funcionarios, Ciro, específicamente que tienen que ver también con la Fiscalía de la República allá en el estado de Jalisco, precisamente de la Fiscalía del Estado, ¿no? En fin, a lo mejor podemos, no lo sé si ya está en disposición, porque Juan Antonio Jiménez, hasta donde yo tengo información, Ciro, viajó anoche a Guadalajara precisamente para este recorrido. Pues, a ver si podemos nada más checa esa información, y a ver ¿no? si nos las puede completar Juan Antonio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que presentan. Muy interesante, ¿eh? Si van los medios de comunicación más los buscadores, quienes estuvieron ahí, con quienes hemos hablado, sí, señor, que nos han dado testimonios que luego nos dicen es que son testimonios anónimos. Pues sí, son testimonios anónimos que nos entrega los buscadores que convirtieron esto en lo que es. Y bueno, vamos a ver qué es lo que surge de este recorrido. ¿Que hubo omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco? Bueno, sí, omisiones. ¿Y en qué se convirtieron esas omisiones? Entre septiembre y octubre, que se encontró, se localizó este rancho. ¿Cuántas personas murieron de septiembre a octubre a la fecha? ¿En qué consistió la negligencia o la incorrección en las actuaciones de la Fiscalía de Jalisco? ¿Simplemente en un mal proceder administrativo? ¿De septiembre a octubre a la fecha siguió siendo un centro de operación? ¿Y de ahí salieron a matar personas en otros lugares? ¿En la zona de Tala? ¿Qué fue lo que ocurrió? Quedan muchas preguntas, después de lo que expuso ayer el fiscal Gertz, más allá de que haya habido omisiones por parte de una autoridad, o más allá de que digan no se puede hablar de un campo de exterminio. Muy bien, no es un campo de exterminio, ¿cómo lo llamamos? ¿No? Y yo dejo la pregunta, ¿no? Se las hago ahí en el estudio, te la hago a ti. Si no es un campo de exterminio, entonces ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se encontró en ese rancho? ¿Cómo lo debemos llamar? ¿El lugar de las fosas? ¿La propiedad en donde aparecieron restos humanos? Pues obviamente, amigos, ya viendo ahora sí lo que es este tema y lo que significó toda esta, pues ahora sí yo creo que le podemos decir que es un montaje, porque llegaron al punto tal de incluso para reforzar aún más esta idea de calificar a este rancho no campo de adiestramiento como originalmente se habló, sino campo de exterminio. Y si dice Ciro Gómez, ¿cómo le vamos a llamar ahora? Bueno, pues ahora sale Fabrizio Mejía a cerrarle el hocico y darle un poquito de conocimiento a lo que definitivamente desconocen estos chayoteros y que, o más bien, no que desconozcan, yo no creo eso, más bien creo que se hacen tontos para que de esa manera puedan lanzar esta ola de ataques contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la 4T. Desde el inicio, darle el nombre de campo de exterminio a lo que parece uno de entrenamiento contiene una falsedad incontrovertible.
Hay diferencias entre entrenar en un campo para aprender a disparar y otra muy distinta, ser llevado ahí para morir. Pero así, Exterminio le llamó el diario Reforma y trató de vincular la declaratoria del narcotráfico como terrorismo hecha por Donald Trump con el supuesto descubrimiento del rancho Izaguirre en Jalisco. Es decir, el diario Reforma, al llamarle exterminio, estaba tratando de provocar una reacción para que Estados Unidos intervenga militarmente en México. Muchos lo siguieron en esa intención. De eso se trata esta columna, de cómo y quiénes usaron el triste tema de las desapariciones forzadas para montar un espectáculo de terror que debilite a la Presidencia de la República, a la Guardia Nacional y nuestra soberanía nacional. Empecemos por el principio. Digo supuesto descubrimiento porque este rancho no aparece de la nada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como alegó en una red social el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ese lugar había sido conocido por la Guardia Nacional desde septiembre de 2004, cuando detuvo ahí a 10 personas, liberó a otras 2 aparentemente secuestradas y descubrió un cadáver. A partir de ahí, la Guardia Nacional entregó el rancho a la Fiscalía de Jalisco, que lo dejó sin investigar y con las puertas abiertas, que todos hemos visto con 2 caballos como de lienzo charro de par en par. Pero volvamos al 8 de marzo, en que estas buscadoras plantean como nuevo el rancho. Dicen en su publicación: esto es parte de la finca Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se encuentra el campo de concentración de reclutamiento de los jóvenes, la mayoría de la central camionera, y se localizan 3 crematorios con huesos calcinados, faltan por destapar fosas y hay paquetes de ropa, cargadores, casquillos. Las buscadoras dan por hecho que hay 3 crematorios. Aquí es importante detenernos en esto. Se anuncian crematorios casi por descontado, desde aquella incineración falsa de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa en 2014, la famosa verdad histórica del procurador Murillo Karam en el sexenio de Peña Nieto. Otro ejemplo es cuando una vocera de las buscadoras, Cecilia Flores, de una agrupación de buscadoras de Sonora, anunció un crematorio en la Ciudad de México el 30 de abril de 2024, en el que solo se encontraron huesos de animales. Desde el fuego del basurero de Cocula, que inventó Peña Nieto, hasta sabemos que para que exista un crematorio se necesita la capacidad de prender un fuego de 980 grados centígrados durante 3 horas, con una salida de los gases que no tarde más de 2 segundos. Pero a Cecilia Flores no le importó esto y lo anunció porque su objetivo era otro: incidir a favor de Acción Nacional, es decir, de uno de los líderes del cártel inmobiliario en su inútil lucha por ganar la elección de la Ciudad de México. Buscó una redacción emocional para dar su noticia y publicó esto: me quiebra el alma encontrar alrededor de esta escena tanta ropa de niños y mujeres, imaginar que ese pudo ser su destino y pensar que probablemente estas cenizas nunca puedan decirnos quiénes son. Que Dios nos proteja. Al final, como todos supimos, no existió tal crematorio y los restos eran de puercos. Si hacemos una búsqueda ahora de este asunto vergonzoso en Google, encontraremos cientos de páginas con la supuesta denuncia y una sola con el desmentido. Así las cosas en el internet. Después de la noticia falsa del crematorio en Iztapalapa, el 3 de septiembre de 2024, la buscadora Cecilia Flores apareció abrazando a Alito Moreno del PRI y a Xóchitl Gálvez del PAN, cuya hermana acaba de ser sentenciada a 89 años de prisión por ser la enganchadora para un grupo de secuestradores, los Tolmex, en Hidalgo, de donde son las hermanas. Es por eso que ya no podemos, con la ingenuidad de otros tiempos,
decir que lo que digan las víctimas es la verdad. Ahí está el caso de Cecilia Flores, que desprestigió en solo 5 meses a todo un movimiento de madres buscadoras desde el sexenio cruento de Felipe Calderón y Genaro García Luna, apoyando a la candidata del PRIAN. Ahora, 2 días después de la publicación en redes de las buscadoras de Jalisco sobre el rancho Izaguirre, un funcionario del gobierno de Donald Trump convocó en los hechos al mitin del Zócalo que la oposición llamó luto nacional y que se llevaría a cabo el 15 de marzo en el Zócalo. Ese 10 de marzo, el funcionario de Trump, que se llama Cartwright Wieland, y cuyo puesto es en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, dijo sin miedo a la nota diplomática en la 67 sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Austria. Ayer domingo hubo una gran fiesta en el Zócalo, mucha música, mucha fiesta, dijo en referencia al mitin convocado por la Presidenta de la República para defender nuestra soberanía nacional, término que se le escapó a Wieland porque él solo registró que hubo mucha fiesta. Pero siguió este funcionario. Quizás todos celebraban el final de los abrazos, no balazos. Así dijo en tono de burla este funcionario gringo, como si la idea de que regresara la lucha calderonista que sembró de fosas clandestinas el país fuera un motivo de celebración. Y cerró su estúpida intervención diciendo: parece demasiado pronto para festejar cuando mujeres y niños siguen siendo asesinados en lugares como Guanajuato. Sin ni siquiera saber la historia del panismo en Guanajuato, este personaje lamentable acabó dando la idea de que el Zócalo debería, no de festejar la soberanía nacional mexicana, sino hacer un acto necrofílico de luto. Esto fue retomado por la oposición, que empezó a organizar que la gente pusiera zapatos tenis en el asta bandera para darle una escenografía a una indignación que realmente estaba por confirmar sus motivos. Así, personajes de la estofa de Javier Lozano se grabaron a sí mismos muy indignados colocando zapatos. Él, que sirvió como un esbirro en el gobierno espurio de Felipe Calderón, que nos condujo a la desaparición forzada del crimen organizado. Pero de nueva cuenta, ahora con el rancho Izaguirre, se empezó a hablar de 2 zanjas como si fueran crematorios. Se fotografiaron mochilas y zapatos, ropa que se veía nueva y limpia, hay que decirlo, y se dio a entender que pertenecían a muchos enganchados por el crimen y quemados en ese rancho Izaguirre. Como venía de las madres, se quiso obviar la comprobación y se lo dio por bueno. El mismo procedimiento de los medios carroñeros de siempre. Ahora lo llaman campo de exterminio para que tenga más peso en su argumentación de que Estados Unidos debe intervenir militarmente en México. Aquí me detengo por segunda vez para aclarar lo que se considera y no un campo de exterminio. Lo primero es que los campos de exterminio son del Estado, no son privados. Así lo fueron los nacidos en el nazismo alemán, a lo que se refiere estrictamente este nombre. No se refiere a grupos armados o organizaciones privadas legales o ilegales. El término es acuñado para dar cuenta de una realidad, la del exterminio de una comunidad como los judíos, más comunistas, más gitanos, más homosexuales, sin mayor motivo que borrarlos del mapa.